estados que lo hayan abolido. Sin embargo, se tiene como antecedentes que el país de Condia y en Bolivia ha realizado la ratificación de y adherirse al convenio, a la Convención de Derechos Americanos, Convención de Derechos Humanos Americanos, ha realizado la ratificación del mismo bajo el principio de reserva, por cuanto la implementación de la pena de muerte como agravante dentro de su normativa nacional es válida y de conformidad a lo que establece el artículo 61 y siguientes de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este tribunal, esta Corte Internacional de Derechos Interamericanos de Derechos Humanos tiene las facultades de revisar la presente opinión consultiva de conformidad al artículo 62 y 63 de la misma convención, que en su artículo 6 del reglamento dispone que la comisión permanece integrada por el presidente y vicepresidente, estando todos los miembros de tribunal y las partes, se procede a dar por su uso y orden la palabra al Estado del país de Ricondia a efecto de que acredite y justifique los dos puntos, los cuales son objeto de opinión consultiva en la presente audiencia. Con el uso de la palabra se presenta el nombre completo en representación de qué es lo que va a hacer, qué va a decir. Ya han visto ustedes el simulacro, jóvenes, así que avancen. ¿Quién es el de acá, esta persona que va a salir? Yuri, adelante. Muy buenos días, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me presento, soy Isabel Romani, representando al Estado de Ricondia. Quiero comenzar diciendo que el 25 de agosto de la presente edición se llevó a cabo un referéndum a la población como tal para poder preguntar que se pueda implementar un proyecto de ley en el que se apruebe la pena de muerte como tal ante casos de terrorismo y secuestro. Esto con el objetivo de poder reducir los diferentes delitos cometidos en el Estado que se puede ver frecuentemente. Asimismo, ante este referéndum como tal, el 75% de la población está de acuerdo con que se pueda implementar este proyecto de ley y asimismo se pueda implementar en caso de que se cometa este delito. Quiero recordar que también, por otra parte, el Estado como tal se guarda la reserva en su artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, haciendo referencia de que, si bien este artículo busca proteger el derecho a la vida, permite a los estados que no han abolido la pena de muerte mantenerla en circunstancias excepcionales. La reserva de Ricondia como tal, el Estado, asegura que este tipo de pena puede aplicarse en casos graves, como el secuestro, cuando la víctima es un menor y su vida ha sido severamente amenazada. Muy bien, se ha escuchado a la parte del Estado de Ricondia de conformidad a lo que establece el artículo 61, 66 y 54 de la Convención Americana. Continuamos con el tema del procedimiento. Por su parte, la otra parte alegue por qué oposición a la aplicación y implementación de la pena de muerte. Bueno, primeramente, muy buenos días a todos los miembros presentes en la sala. Su nombre y a quién representa. Mi nombre es Julio Colque, estoy representando a mi cliente Juan Pérez. Bueno, debido a lo acontecido sobre la pena de muerte, yo me voy a referir netamente a lo que nos dice la Constitución Política del Estado. En su artículo 15, parágrafo 1, nos anuncia que toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. Bueno, pues viendo en este sentido que nuestra Constitución dice que no hay la pena de muerte, entonces mi defendido no puede netamente tener esa condena. Más al contrario, actualmente mi defendido se encuentra delicado de salud. Presenta situaciones médicas graves y terminales. Por ejemplo, mi cliente presenta lo que es la insuficiencia cardíaca. También la Constitución Política del Estado, en el artículo 18, hace referencia a la salud.
Y pues dice, ¿no?, que todas las personas tienen derecho a la salud. Entonces, en este caso, yo voy a solicitar que mi defendido tenga el derecho al indulto, la cual también está respaldada por la Constitución Política del Estado, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de los Derechos Humanos, las cuales, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica en el artículo 6, numeral 4, que toda persona condenada a muerte tendrá el derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de muerte, la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos. Asimismo, hace referencia la Convención Americana de los Derechos Humanos, que toda persona condenada a muerte tiene el derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante la autoridad competente. ¿Desea agregar algo más? Se recuerda a las partes intervinientes que el problema jurídico concreto se ha planteado ante esta Corte Interamericana de Derechos Humanos si es que la reserva concebida en los términos citados de las peticiones presentadas puede ser invocada por un Estado para la imposición de la pena de muerte a los delitos que no se tenían previsto para la fecha de la implementación y promulgación de la presente norma. El caso que expone la parte defensora nos habla del caso particular posterior a la implementación y promulgación de dicha ley. Sin embargo, esta parte tiene que referirse en cuanto a si es válido o no es válido la implementación y aplicabilidad de esa norma, teniendo en cuenta de que el país de Ricondia ha aprobado y se ha ratificado y se ha adherido a esta convención. Por un lado, por otro lado, si bien existe lo que es un problema particular, esta parte tiene que tener en cuenta de que la enunciación de los artículos de defensa tiene que guardar con relación al presupuesto primero de estos términos jurídicos. ¿Esta reserva es legal o no es legal? 2 minutos para complementar eso y concluimos. Yo voy a decir que no es legal debido a que sí se ha aprobado en el país de Ricondia, pero mediante los tratados internacionales he dado a conocer que estos no se conocen la pena de muerte como tal, no han sido reconocidos. No han sido reconocidos. Muy bien. Muchas gracias. ¿Algo, una réplica, una dúplica que tenga que hacer el Estado? Como tal, quiero hacer mención a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. En su artículo 19, el Estado de Ricondia ha ejercido su derecho soberano para poder formular reservas, es decir, su derecho legítimo, a ciertos artículos de los tratados internacionales, como es el caso del artículo 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que prohíbe la pena de muerte, salvo en condiciones específicas. Esta reserva permite que el Estado pueda aplicar la pena de muerte en delitos graves como el secuestro, sin que esto contradiga sus compromisos internacionales. Ahora bien, si bien el artículo busca proteger el derecho a la vida, permite a los estados que no han abolido la pena de muerte mantenerla en circunstancias excepcionales. La reserva de Ricondia, en este caso, asegura que ese tipo de pena puede aplicarse en casos graves como el secuestro, como ya se había mencionado anteriormente, cuando la víctima es menor y su vida ha sido severamente amenazada. Esto con el respaldo de que no solamente el Estado hace mención para que se pueda aplicar eso, sino que el 75% de la población está de acuerdo para que se pueda aplicar, porque asimismo cabe recalcar que la seguridad social en un Estado es sumamente fundamental y prevalente, y por lo tanto se debe de aplicar esto una vez que se vulneren los derechos a menores de edad o personas de 70 años. Y en este caso, estos aumentos de casos han sido sumamente efectuados en el país, con los incrementos que se ha visto actualmente, que por lo tanto, mediante el referéndum que se ha hecho para poder a cabo, ya mencioné el 25 de agosto, a la población, aceptó que se pueda implementar esto para poder reducir los casos como tal. Asimismo,
en las cláusulas abiertas de la Constitución Política del Estado. En su artículo 256 se reconoce la preeminencia de los tratados internacionales sobre los derechos humanos. Sin embargo, en el artículo 13 de la Constitución Política del Estado establece que los tratados internacionales solo serán aplicados cuando sean más favorables a los derechos de las personas. En este caso, el derecho a la seguridad pública y la protección de la vida de las víctimas, por lo tanto, de secuestro, justifican la aplicación de la pena de muerte bajo la legislación interna de los Estados. El uso de la palabra, su argumento ya tiene que ser concluido. ¿Alguna réplica de esa parte que quieran dar? Bueno, voy a 3 minutos y medio, al igual que esa parte que estamos con tiempo. Seguidamente, yo me voy a enfocar, sigue. Aquí en este aspecto, mi cliente no está pidiendo que se le quite la pena. Perdón, mi cliente lo que está solicitando, sí, es culpable, la verdad, pero estamos pidiendo que se le conceda otro tipo de pena, no el de pena de muerte. ¿Por qué? Se está pidiendo que no se le aplique esto debido a que ya había mencionado en diferentes artículos, tanto de la Constitución Política del Estado, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Estamos optando por el indulto para que el cliente pueda tener otro tipo de sanción. Entonces, es diferente, ya que también, como lo había dicho hace un momento, que mi defendido se encuentra delicado de salud. Se va a pedir a su autoridad, señora, pues, que Miembros del Tribunal de la miembros Corte. del tribunal, perdón, que podamos optar haciendo uso del indulto por otra salida. Bueno, yendo escuchando ambas partes, los alegatos establecidos. Se concluye lo siguiente. Que los argumentos vertidos por el gobierno de Recombia, si bien ha dado una fundamentación en cuanto a la implementación de la pena de muerte, se tiene establecido que conforme a la normativa habiéndose hecho el uso de la reserva, el mismo ha obrado dentro de los lineamientos preventivos a nivel nacional y a nivel internacional, por cuanto esta Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede ir en contra de las normas y tratados que han sido aceptados. Para la otra parte, esto no tiene participación, pero necesitamos fundamentarlo. Tengo respuesta para los dos, para dar respuesta a ellos y para dar respuesta a ellos, ante la eventualidad de que fundamenten esos puntos. Muchísimas gracias a los participantes por el asiento. Pasen. Saludos cordiales a todas las personas que nuevamente estén pudiendo observar este video. Bueno, en conclusión, derivada del análisis y simulacros realizado, pues vamos a mencionar, ¿no?, que en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 6, numeral 4, menciona que toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos. Así también el artículo 4, numeral 6 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos menciona que toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud pendiente de decisión ante la autoridad competente. Así entonces se solicita el indulto para el padre de la víctima, ya que es un derecho que está suscrito en el artículo 6, numeral 1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 4, numeral 6 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ya que fue encontrado culpable, se solicita que a mi defendido se le otorgue otra pena que no sea la pena de muerte, como el arresto domiciliario, estricto con custodios, porque mi defendido, de nombre Juan, no se encuentra en óptimas condiciones de salud, debido a que presenta
insuficiencia cardíaca y se recurre también al artículo 18, parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado de Bolivia, que menciona que todas las personas tienen el derecho a la salud. Bueno, sin más que decir, pese a que en este país de Bolivia hubiera, ¿no?, que en este caso simulado existiera la pena de muerte, podemos decir que no solamente se le puede aplicar como tal, porque mediante los tratados internacionales nos indican que el derecho de la vida está en base sobre cualquier tipo de mandamiento o ley que exista en cualquier país. Y muchas gracias por la atención prestada.